Hola familia, espero se la estén pasando muy bien. Estoy una vez más con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Cómo estás, Ernie? Bien, amigo, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Pues aquí mira, más contento que nunca porque nos acabamos de echar un cafecito, Eso sí, nos pusimos de acuerdo y ya tenemos tema para el día de hoy. que se va a poner bueno. ¿Crees tú? Claro que sí. Tema complejo, ¿no? Muy complejo. Vamos a hablar el día de hoy de la santidad. A ver, amigo, ahora sí. Vamos viendo Ajá. la santidad. Creo que de los temas o de los conceptos bíblicos, de los más complejos de entender, o de los más significativos, creo que de todas las denominaciones, creo que aquí sí creo que hay de alguna forma un consenso multidenominacional, ¿no? Con Ajá. respecto a la importancia de la santidad. Sí. Pero desde mi lado del púlpito te digo, yo como oveja no sé de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la santidad? Híjole, fíjate que estaba pensando ahorita que estabas diciendo que después de este video o nos van a amar o nos van a odiar, ¿no? Porque Sí, el tema de la santidad, así, o sea, haciendo referencia que así es de complejo el tema de la santidad. pero bueno, si nos odian, que se pongan en la línea, ¿no? Exactamente. Y fíjate que es importante saber que cualquier concepto bíblico debemos tomar en cuenta lo siguiente. La Biblia está escrita en otro idioma. En varios, de hecho, ¿no? Por lo Ajá, menos en dos. exactamente. Y los conceptos en cada idioma pueden variar. Y así como pasa en el español, que podemos ocupar una palabra para referirnos a varias cosas, a veces ciertos conceptos se utiliza la misma palabra, pero tiene diferentes acepciones. Eso ocurre. Entonces, partiendo de ahí, podemos acercarnos mejor al texto bíblico y hacer una conceptualización de lo que es la santidad. Creo que hoy en día, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la mayoría de las personas de cualquier denominación asumen que santidad es como una perfección moral, ¿no? Es como, Sí, como un estándar moral. Sí, o sea, de mi lado del púlpito yo te Ajá. digo, o sea, yo como oveja, lo que entiendo cuando escucho a una persona hablar de santidad o predicación sobre santidad, lo que yo entiendo es portarse bien, Sí, ¿no? O sea, pórtate bien, la santidad es expresamente un tema de tu conducta, tu comportamiento, de sí. tu calidad moral, ¿no? Y fíjate que aún más que eso, quisiera ser un poco más atrevido en eso, no sé qué piensas, pero creo que más que el portarse bien, la santidad que hoy tenemos como concepto es no pecar. O sea, hay más prohibición en la santidad que el hecho de lo que hay que hacer. O sea, es un tema más restrictivo que proactivo. Exactamente. En términos así teológicos sería lo que se llama santidad de omisión. ¿Qué es santidad de omisión? No hagas esto, no hagas aquello, no digas mentiras, no blasfemes, no codicies a la mujer de tu prójimo, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con el no hacer. Okay. Y creo que de ahí parte el problema para saber que cuando no hacemos todo eso, tenemos una condición moral mucho mejor o mayor a otras personas, porque este es otro tema, que nos comparamos siempre con otras personas. Y hasta ahí en el concepto bíblico de la santidad nos dice con quién debe ser la comparación de la santidad, ¿no? Y creo yo que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo conceptualizar la santidad? Pues si nos vamos a la palabra, en hebreo, la palabra kadosh, que su raíz es cortar, pues obviamente hace como la referencia a separarse, ¿no? Como algo... A una separación. Sí, exactamente, algo que está apartado. Y que de cierta forma, por ejemplo, voy a decirlo así, de ahí el símbolo de la circuncisión, por ejemplo. Ajá, sí, exactamente. Y ahí el tema importante sería que, o sea, apartado para qué, o sea, ¿por qué estaría separado? Y ahí es donde empieza a venir otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Dios es santo, es que Él está apartado del mal, ¿no? Entonces no hay
no hay nada malo en él, usando términos bíblicos, en él no hay cambio ni sombra de variación. O sea, él es como aparte, ¿no? Es como el top y es como aparte. Y no solamente aparte, sino digamos que es otra dimensión. Exactamente. Y obviamente al no mezclarse con, digamos, con esta idea del mundo corrupto, pues implica pureza, implica limpieza, ¿sí? Y ese mismo concepto se permea hacia la gente, ¿no? Hacia las personas, cuando se habla de santificación en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Dios le dice al pueblo, santifíquense 2 días y al tercer día yo desciendo. Pues obviamente pues era apartarse de las cosas que pudieran contaminarles y puedan estar puros. Mira, en ese sentido, o sea, creo que en ese sentido la idea de la santidad como una restricción, ¿sí? En términos restrictivos, creo que está muy alineada a esa visión que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Sobre cómo mantenerse santo. Porque si leemos, por ejemplo, en el Levítico, bueno, más en el Éxodo, ¿no? y en el Deuteronomio, hay una muy marcada énfasis hacia cosas que no se hacen para no estar... ¿qué palabra es la que usa? Me gusta mucho esa palabra. No estar sucio, pero tiene una palabra, inmundo, ¿no? O sea, no hay inmundicia, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que nosotros, sobre todo, te digo, desde mi ángulo, ¿no? Desde las... Yo llevando la voz de las ovejas hacia aquí, mi amigo el pastor, te digo que nos da mucho esa idea, pues siempre, ¿no? Donde tenemos como una línea marcada, una línea un tanto invisible, ¿no? De cosas que no son, o sea, de las que tenemos que estar alejados para efectos de no contaminarnos. Pero de la contaminación que te lleva a la inmundicia, ¿no? A la contaminación que te saca de la santidad, no sé qué pensar. A lo mejor esto es una pregunta que va más adelante en este capítulo, ¿no? Pero dime cómo debería de entender yo como oveja el concepto de la santidad para estar libre de la inmundicia. Sí. Antes de responder, solo quiero poner sobre la mesa que yo soy como... no soy tan afecto a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como invalidando uno, ¿no? Y aprobando otro, sino en el tema de los pactos, ¿no? El Antiguo Pacto me parece que es muy claro en cuanto a la santidad y que creo que una santidad limitada, porque, por ejemplo, para el perdón de los pecados se hacían sacrificios constantemente. En el Nuevo Pacto tenemos a Jesucristo, que su sacrificio fue una vez y para siempre, y la Biblia dice claramente que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por la sangre de Cristo. Entonces, me parece que, respondiendo a tu pregunta, la santidad que debemos entender para nosotros hoy tiene que proceder completamente de la obra de Cristo y de la acción del poder del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, sabernos incapaces de santificarnos por nuestros propios méritos y declararnos dependientes completamente de la obra de Cristo para la santificación. Ok, mira, está bien, creo que ya llegamos entonces a ese punto, ¿no? Justamente a eso iba. Mira, en mi opinión personal, yo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los veo como dos alas de mariposa, ¿no? Y de hecho, pues básicamente es como deberían ser entendidos, ¿no? Sí. Porque uno es sombra del otro, ¿no? Ajá. Sí, yo no los distingo en ese sentido, ¿no? O sea, sino que los veo como complementos o como la realización de aquello que estaba, la manifestación del otro, de aquello que era en sombra. Bueno, en ese sentido, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, hablando de los rituales de santificación, de estas instrucciones sobre la conducta que nos aparta de ciertas cosas, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la ley y a esos rituales, en ningún momento él los demerita. Simplemente
que hace referencia a que no cumplen o que no tienen como propósito la santificación del hombre o la justificación del hombre, sino que hay sabiduría en estas reglas, hay sabiduría en estas prácticas, hay sabiduría en estas restricciones. Sí. Simplemente no están hechas para lograr justificación por medio de ellas. La justificación, que bueno, a lo mejor es un concepto distinto, ¿no? Pero la santidad, para seguir usando esa palabra, la santidad la obtenemos por medio, como tú lo dijiste, de la sangre del sacrificio, ¿no? En este caso de Jesús. Entendiendo esto, o sea, esto lo entendemos nosotros, pero si tú y yo lo preguntamos así en términos generales a todo el mundo, ¿la gente se siente santo o no? O sea, la gente define su santidad en función de su último saldo. O sea, de qué fue lo último que hice ayer. Sí. O hace rato, ¿no? Sí. Fíjate que justo escuchaba un apologista que alguien decía, la iglesia es pecadora, y él decía, no, yo creo que la iglesia es santa. Y dice, no, pero está llena de pecadores. Sí, pero la iglesia es santa. ¿Y cómo dices eso si no se ve, pues, que haya santidad? Dice, el problema es que tú estás pensando que la santidad es como la superioridad moral. Pero la iglesia es santa porque el que la santifica es Cristo. Así es. Entonces no está hablando de la condición moral de la iglesia. A mí me impacta Pablo, ahorita que dices esto. Pablo, cuando habla a los corintios, le dice, y vosotros sois la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero si tú ves el contexto de lo que está hablando, o sea, habla de cosas horribles. O sea, literalmente dice, ni voy a escribir lo que hacen porque no lo debería de escribir, ¿no? Entonces, ahí nos deja ver que la santidad en realidad es, en mi opinión, en términos teológicos, es una santificación progresiva. Okay. Es decir, yo soy santo, como muchas de las cosas, hasta la salvación. Por ejemplo, si tú y yo, del lado protestante, decimos, ¿eres salvo? Lo más seguro es que digamos, sí. Pero la pregunta sería, ¿ya estás en el cielo? No. ¿Ya vino Jesús? No. ¿Ya estás viendo la eternidad? No. Entonces, ¿cómo estás seguro? Porque tengo seguridad en la obra de Cristo. Pasa lo mismo con la santidad. ¿Eres santo? Sí. ¿Ya eres perfecto? No. ¿Ya venciste todas las obras de la carne? Probablemente no. Pero soy santo por la obra de Cristo. Mira, ahí creo que hay un tema que es, a veces, otra vez, a lo mejor hasta nosotros mismos nos pasa, ¿no? Y es de esos conceptos justamente que dentro de la comunidad y en la vida del creyente se convierten como en grandes dilemas. Porque nosotros vinculamos la santidad con la salvación. Vinculamos la santidad con la justificación. Y finalmente vinculamos la santidad con la conducta. O más bien, la conducta con la santidad. Sí. El testimonio. Y yo personalmente, eso es un argumento totalmente mío, ¿no? O sea, tomémoslo de esa forma, sale del pecho de la oveja. Yo pienso que la santidad tiene más que ver con un tema de propósito. O sea, la santidad de la cual la santidad desde la perspectiva del apartado, ¿no? O del separado, en mi opinión personal, se hace una referencia práctica al propósito. O sea, yo te aparto para este propósito. Sí. Porque si nosotros vemos en la historia en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar un mundo de personas imperfectas, inmorales, que fueron llamados o conceptualizados como santos. Sí. Ahora, nosotros tenemos este problema como iglesia moderna, te digo, porque para empezar estamos en otra cultura y tenemos otros valores. O nuestros valores están calibrados de una forma distinta y nacen o parten de textos como este que vienen en Hebreos, ¿no? O sea, sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces nosotros unimos ese concepto de santidad con mi conducta. O sea, mi conducta es santa, no lo es. Y para lograr esa conducta santa, ¿qué hacemos? Pues voy y me recluyo en un monasterio ya en la punta de una montaña donde esté nomás yo solo, ¿no?
o con puras personas así como yo para que estemos completamente apartados, no tengamos ningún tipo de tentación, o sea, que no haya posibilidad después de que mi santidad se vea corrupta por, pues por el medio ambiente. Pero desde la perspectiva de santidad como apartado para o con un propósito, pues entonces si voy y me encierro, ese propósito no se cumple, no se logra. Y fíjate que justo ahorita mientras estabas hablando me acordé de 2, 3 cosas. La primera es que esta frustración de apartarme para no pecar eso, en gran medida fue la razón de la Reforma Protestante, ¿no? Martín Lutero, que estaba enojadísimo con el diablo, primero, luego estaba enojadísimo con Dios, que cómo es posible que nos exigiera tanto si no podíamos. Claro. Y fue cuando ahí cayó en cuenta de la justificación por fe, ¿no? Por fe, exactamente. Pero me acordé ahorita, en todo lo que estabas diciendo, fíjate, algo muy interesante que leí alguna vez. Y ahorita me acordé y aquí me gustaría leer una cita de ese libro. Pero ese libro mostraba una gráfica y ponía un círculo. En ese círculo decía Jesús y había otros circulitos alrededor, ¿no? Unos estaban más cercanos al círculo de Jesús y otros estaban más lejanos. Y preguntaba el escritor, ¿quién está más cerca de Dios? Entonces, lógicamente, es pues, el que tiene menos distancia, ¿no? Claro. Es el que está más cerca. Dice, pero la santidad no funciona así. La santidad funciona como si le pusiéramos flechas a esos círculos. Entonces, los que están más cercanos estaban apuntando hacia afuera y los que estaban más lejanos estaban apuntando hacia adentro. Okay. Dice, entonces, ¿quién está más cerca? Okay. Y ese es un gran ejemplo porque no tiene que ver con la conducta que parece que estamos cerca de Dios, pero en realidad nuestro pensamiento, nuestro corazón está apuntando hacia otro lado. Y hay gente que no es moralmente perfecta o que no somos moralmente perfectos, pero nuestros ojos están apuntando hacia el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y se me hace un gran ejemplo porque eso nos habla de que la santidad o de una santidad que se basa completamente en Cristo. Es decir, la manera de vivir en santidad es apuntando a Jesús. Y lo que hacemos en la iglesia es decirle a la gente que la santidad es, en el mejor de los casos, portarse bien, pero muy comúnmente el dejar de pecar, lo cual se vuelve una carga que es muy difícil de llevar y nos volvemos como los fariseos, ¿no? Ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Fíjate, yo creo que ahí sigue siendo un tema que igual puede ser semántica, ¿no? Pero en la práctica de la vida cristiana, ¿no? En la vida cotidiana, o sea, el pecado, yo creo que en una ocasión tú y yo lo platicamos, ¿no? No está tanto en el hacer, sino en el punto de partida. Porque bueno, eso no lo vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero hay un motivo, creo yo. Creo que hay un motivo por el cual en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere al pecado o a las actitudes inmorales como obras de la carne. O sea, no se refiere a ellas siquiera como se referían en el Antiguo Testamento, ¿no? O digamos que previo al sacrificio de Jesús. O sea, como pecado. No estoy diciendo que no lo sean, lo que estoy diciendo es cómo lo conceptualizan, ¿no? O sea, lo que la carne hace. Sí. Él dice, ustedes antes estaban sin salvación y sin Dios en este mundo y eran víctimas o eran, digamos, no tenían poder sobre la conducta. Dice, ahora tienen un poder sobre la conducta, ¿no? Pero a las expresiones de la conducta libre, ¿no? Y hablo de los excesos y particularmente a lo que habla por ahí en Colosenses, creo que es, ¿no? O sea, se refiere a ellas como obras de la carne. Y nosotros, como creyentes y como iglesia, muchas veces cuando hablamos de santidad nos hablamos a que ya no haya o que ya no haya expresiones de esas obras de la carne. Es a eso a lo que nosotros normalmente nos referimos cuando hablamos de santificarnos, a que ya no haya obras de la carne. ¿Cómo logras eso? Son obras de la carne, estamos en la carne. Sí, pues justamente lo que dices es muy importante, ¿no? Como bien lo dice, creo que es Gálatas, ¿no? Gálatas 5, que dice, las obras de la carne son evidentes.
las cuales son ir a murmuraciones, contiendas, disensiones, sectarismos. Digo, hay unas que hasta parecieran que dices, no, pero pues es normal y son obras de la carne. Y creo que es el punto. Decir que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pues estamos en un mundo corrupto y vamos a batallar siempre con eso, siempre. El tema es que dice ahí que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Okay, esa es la clave, o sea, ahí quería llegar. Y ese me parece que es el tema de la santificación, que es por el Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva a agradar a Jesús, a agradar a Dios mediante la transformación de nuestro interior. Ahora, me llama mucho la atención porque el que generalmente se cree santo, en este concepto de apartarse, quiere alejarse de lo cotidiano, como decías tú, ¿no? Me voy a un claustro, pero vemos a Jesús, que era el que no conoció pecado, claro, y anduvo en los lugares que los fariseos jamás se pararían porque se contaminarían y serían inmundos. Claro. Y eso me asombra de Jesús, de la santidad, que creo es la santidad que podemos aprender, y justo es donde quisiera leer la cita que te comenté acerca de los santos. Es un libro que se llama, te lo recomiendo muchísimo, se llama Diferente, de Lucas Leis. Dice: los santos pueden caminar entre el caos y crear orden. Están suficientemente cerca del Creador como para, con una creatividad sorprendente, hacer que las cosas sucedan. Están tan bien conectados con su interior y con su diseño particular que se pueden reír de sí mismos. No necesitan halagos para esforzarse y pueden hacer lo que es correcto aun cuando nadie los está mirando. O sea, tiene que ver más con un ser, ¿no? Ajá. Con ser y con el hacer. Y hay otra parte de este, dice: en un mundo pecaminoso, los santos se distinguen porque los cristianos espirituales no obedecen los valores de este mundo. Ellas y ellos se rebelan. Son esas personas que donde hay egoísmo practican generosidad, donde hay violencia aplican la paz, donde hay desgano contagian pasión, donde hay discriminación promueven la gracia, y donde hay temor actúan con una confianza llena de asombro. Y en otra parte dice de este libro que los santos son capaces de caminar sobre el lodo y no embarrarse. Y eso me parece una buena conceptualización de la santidad, que es no pecar, sino hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer, que es completamente lo que tú estás diciendo. ¿Para qué soy santo? Sí, o sea, ¿con qué propósito fui apartado? Exactamente. Entonces, si fui apartado para tenerle miedo al egoísmo, no. Para que donde hay egoísmo yo muestro generosidad. Claro. Esa es la santidad. Creo que en el concepto del Nuevo Testamento tiene que ver más con lo que sí hacemos que con lo que dejamos de hacer. Fíjate, dice el apóstol Pablo, dice: andad en el Espíritu, y de esa forma no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la fórmula precisa, la fórmula para obtener la santidad, o por lo menos esa percepción de santidad. Yo lo voy a decir, voy a usar esa palabra, esa percepción de santidad. Yo sé que soy santo. Yo sé que lo soy. Sí. Pero no tengo esa percepción de santidad. O sea, yo no me percibo a mí mismo cuando enlistamos a los santos, no me percibo dentro de esos santos. Entonces, la percepción de santidad tiene que ver con el hacer, pero la santidad tiene que ver con el ser, con la identidad, ¿no? Sí. Entonces, la fórmula que el apóstol Pablo, creo, o sea, la estrategia o el consejo que el apóstol Pablo da para esa disonancia en la mente, ¿no? Es eso. O sea, andar en el Espíritu y no satisfagáis. O sea, de esa forma no satisfagáis. Pero es proactivo, fíjate. O sea, es una acción, es algo que tú tienes que hacer, ¿no? Es proactivo, anda en el Espíritu. Y en ese sentido, andando en el Espíritu, que bueno, eso es otro tema. Pues como dices, puedes pasar un día a lo mejor por el lodo, ¿no? O sea, creo que lo podemos vincular aquí con el tema pasado, el tema de la fe. Bueno, hace varios temas, donde hablábamos de que la fe es un proceso. Nosotros tenemos un concepto de fe que está todo lleno de ideas, ¿no? Y ese concepto de fe, a lo largo de las pruebas, de los problemas y el fuego y todo este rollo en la vida, pues se va purificando, ¿no? Y nuestra responsabilidad como creyentes es conservar la fe para que al final de este ejercicio tengamos una fe purificada, una fe que ya pasó refinada, ¿no? Sí, claro. Y entonces, este principio de la fe se aplica para este concepto de la santidad. Porque
una vez más, la santidad no viene de mi conducta ni de nada que yo haya hecho, sino de su sacrificio y el hecho de que Él me separó a mí, me santificó a mí. Uh-huh. Y entonces, una vez que yo tengo claro que Él me santifica a mí, me saca para algo, bueno, uh-huh, pues me pongo a chambear, ¿no? Me pongo a hacer ese algo, sí, a ser útil, y en mi andar, pues, lo ideal es seguir la voz del Espíritu, ¿no? Ser guiado por el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Así es. Y yo creo que el mirar a Dios, ver su santidad, reconocer nuestra condición, nos hace dependientes del Espíritu Santo y dejar de pensar que podemos nosotros por nuestros propios méritos hacerlo y comenzar, como dices tú, a ser proactivos en andar en el Espíritu. Yo me quedo con esta historia del profeta Isaías, ¿no? Cuando ve al Señor, dice, sentado sobre un trono alto sublime, la orla de su manto llena el templo. Están los serafines, ¿no? Cantando santo, santo, santo. El profeta dijo, ay de mí que soy un hombre de labios impuros. O sea, la idea que muestra ahí es que al ver la grandeza de Dios, le hace ver su condición. Uh-huh. Pero cuando lo trasladas a la obra del Espíritu, no te hace saber que eres dependiente y que ves el amor de Dios en eso. Yo veo el amor de Dios en la santificación y la gente ve una carga de Dios. Uh-huh. Y yo veo el amor de Dios porque Dios es quien nos santifica por su Espíritu. El andar en el Espíritu nos va a llevar a la santificación. Y creo que, insisto, el problema ha sido que como el concepto que tenemos de la santidad es no hacer las cosas malas, estamos tan enfocados en no caer, en no pecar, en no tropezar, que se nos olvida fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el que nos va a hacer como Jesús. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo vamos a agradar a Dios y vamos a mostrar ese carácter de santidad. Y fíjate, y añadiendo un poco a eso, yo pienso que como creyentes tenemos que aprender a confiar en Dios, uh-huh, a través del valle de la sombra y de la muerte. Sí. Tenemos que aprender a confiar en Dios cuando somos llevados por el desierto a ser tentados, ¿no? Sí. O sea, creo que hay un proceso ahí como el lado B, voy a ponerlo, sí, así, ¿no? El lado B del creyente. Sí, claro. Porque nosotros tenemos siempre como el lado A donde está el ideal que consiste en, o sea, sí, y consiste en el hombre que ya fue trabajado. Sí. Pero ignoramos el lado B donde viene todo el trabajo, ¿me explico? Y ese, uh-huh, trabajo pues es como cualquier otro trabajo, o sea, sí, es sucio a veces, sí, ¿no? Entonces la santidad, tener la claridad de que mi santidad deriva de aquel que me santificó. Pues, uh-huh, Efesios lo dice, ¿no? Lo santificó, uh-huh, justificó, glorificó. O sea, uh-huh, es algo que Él está haciendo en mí, sí, y la clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, completamente. Pues, amigo, salimos bien, sobrevivimos. Sobrevivimos A ver qué pasa. Familia, hasta luego. Hasta luego.